El Evangelio que hemos escuchado nos relata un incidente ocurrido mientras Jesús iba con sus discípulos de camino hacia Jerusalén. Habían visto a un desconocido que expulsaba demonios en nombre de Jesús. Es decir, hacía algo semejante a lo que hacía Jesús. Luchaba por liberar a las personas del mal que les oprimía y que les impidía vivir con dignidad, salud, libertad y paz interior. Sin embargo, a los 12 no les parece bien lo que hace, porque no pertenece al grupo de Jesús. Y Juan, uno de ellos, se lo va a contar a Jesús. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros. Y se lo hemos querido impedir porque no venía con nosotros. No se fijan en el bien que aquel desconocido está haciendo. No piensan en la alegría de las personas que están siendo sanadas. No se alegran de que la libertad y la vida que Dios quiere esté llegando a la gente. No. Lo que les preocupa a los 12 es que aquel hombre no es de su grupo, no es del grupo de Jesús. Y por tanto, hay que impedirle que haga lo que venía haciendo. Piensan que solo ellos, porque caminan con Jesús y han sido llamados por Él, tienen derecho a actuar como Jesús. Solo el grupo de los 12 debería poder hacer el bien. Para ellos, primero está el grupo, antes que el bien de las personas. Lo más importante es el prestigio y la exclusividad de ellos, antes que la liberación de la gente. Es una actitud que llamaríamos sectaria, excluyente. No era de los nuestros, no venía con nosotros. No es de mi grupo, no son de los nuestros. Todos lo repiten. No solo los apóstoles de Jesús, sino también hoy los partidos políticos, las iglesias, las naciones, los organismos internacionales. Todos abrigamos en el corazón la tentación de creer que somos los únicos capaces de hacer el bien, los únicos con derecho de llevar adelante proyectos e iniciativas buenas, los únicos autorizados a hacer algo por los otros. Mi iglesia, mi partido, mi organización, mi grupo, nadie más. Incluso a veces nos ponemos celosos de quienes, sin pertenecer a nuestro grupo o a nuestra institución, hacen obras buenas o mejores que las nuestras. En el campo social, por ejemplo, puede haber personas o partidos que luchan por la justicia y proponen proyectos políticos democráticos válidos. Y decimos, sí, está bien, pero no podemos aceptarlos porque no son católicos practicantes. En el campo internacional puede surgir una propuesta positiva para la paz mundial o para la defensa del medio ambiente de parte de algún país, y no falta quien diga, sí, pero no puedo aceptarlo porque su gobierno es de una ideología distinta de la del mío. Incluso dentro de la iglesia
cuando alguien hace una buena acción digna de ser reconocida, alguno dice, sí, está bien lo que hizo, pero no es de mi grupo, no es de mi movimiento. Anteponemos los propios intereses mezquinos, la exclusividad y el prestigio del propio grupo a la práctica del bien, a la lucha por la justicia, al esfuerzo por buscar la paz y cuidar el planeta. Qué distinto piensa Jesús. Cuando Juan le dice que han tratado de impedirle, de prohibirle a aquel desconocido que sigue expulsando demonios en su nombre, Jesús responde, no se lo impidan, no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro, está con nosotros. Se lo quisimos prohibir, dice Juan. Hemos tratado de impedírselo, prohibir, excluir, reprimir, no son acciones propias de Jesús. Estos no son verbos cristianos. Quien practica estos verbos en la vida no es cristiano. Quien prohíbe por capricho, quien excluye por intereses personales, quien reprime por ambiciones e inmoralidad, no es cristiano. Jesús adopta siempre una actitud abierta, inclusiva. Él es el hombre sin barreras, cuyo único deseo y voluntad es dar vida, abrir caminos para que todos tengan una existencia sana y digna. Su proyecto es liberar al ser humano de todo lo que lo aniquila y lo disminuye. Él solo piensa en el ser humano y en el bien que se debe hacer a los demás, no importa quién lo haga. La respuesta de Jesús es tajante. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que no está contra nosotros está con nosotros. Es decir, todo el que expulse demonios del corazón humano, todo el que expulse demonios de la sociedad y de la historia, está llevando adelante la obra de Jesús. Hoy más que nunca en Nicaragua, nosotros los cristianos debemos tener claro que toda persona, todo grupo, toda organización que sea capaz de echar demonios, es decir, que luche porque crezca la tolerancia y la comprensión entre los nicaragüenses, que haga que se respeten los derechos humanos, que ponga las bases de una convivencia justa y fraterna. Quien haga eso está de parte de Jesús, está echando los demonios que están destruyendo nuestro país. Cualquier persona o institución que ayude al país en este momento a liberarse, a florecer, es de los nuestros, está con nosotros, lleva adelante el proyecto de Jesús. Quien en Nicaragua hoy luche por la libertad y la dignidad de la gente, sobre todo de los más desvalidos y pobres,
trabaja por el reino de Dios que Jesús anunció. Aunque esta persona o esta institución no lo sepa o no lo quiera reconocer. Hermanos, muchos seres humanos encarnan los sueños del Evangelio sin ser cristianos, porque el reino de Dios es más amplio y profundo que todas nuestras instituciones eclesiales juntas. Para poder construir en Nicaragua una sociedad más tolerante, más justa y fraterna, hay que aprender a reconocer, a valorar y a apoyar las iniciativas y acciones justas que surjan en el país y que hagan bien a las grandes mayorías, aunque quienes las promuevan y las realicen no sean creyentes ni cristianos. Hay que entrenarnos en la consolidación de una gran familia nacional. Hay muchas personas que, aunque no sean creyentes, por su modo de vivir, por su comportamiento profesional y público, por su forma de colocarse en la sociedad, son signos de Dios, aunque no sean creyentes. Los políticos honestos que se comprometen con la justicia, los educadores que se dedican a acompañar con seriedad y responsabilidad a las nuevas generaciones, los empresarios que ponen el bien del ser humano antes que el interés económico, los periodistas que dicen la verdad y usan la libertad de expresión para crear una sociedad mejor, los trabajadores que son honestos y solidarios, los policías que se niegan a reprimir al pueblo por seguir su conciencia y hacer la voluntad de Dios que manda no agredir ni matar, los médicos que se dedican a curar a los seres humanos sin exclusión, con competencia y con cariño. Todas estas personas y muchas más, aunque no sean cristianos, aunque no profesen explícitamente su fe en Jesús, aunque no vengan al templo, llevan adelante el proyecto de Jesús, trabajan por el reino de Dios, están con nosotros, están a favor nuestro, pues con su vida y su trabajo contribuyen a que el mundo sea mejor, más humano, más fraterno, más digno. Hermanos, la verdadera distinción no se da entre los que van a la iglesia y los que no van, sino entre los que se detienen junto al hombre golpeado por los bandidos, se conmueven, se inclinan y con misericordia le curan las heridas, y los otros que en cambio siguen derecho su camino, con indiferencia, sin hacer nada ante el sufrimiento humano. Así se dividen los seres humanos. Hay muchas personas en Nicaragua que sin ser creyentes saben inclinarse y se estremecen ante el dolor de la gente, luchan por la paz y la verdad, se exponen y sacrifican por la libertad de los otros. Jesús no quiere que los cristianos nos creamos los dueños exclusivos de la verdad, del bien y de la salvación en el mundo, sino que trabajemos por un mundo mejor, codo a codo, con entusiasmo y con humildad, junto con otras personas, aunque no sean creyentes, aunque no profesen nuestra fe. Hay que aprender a conservar la propia identidad sin necesidad de eliminar al que es distinto. Hay que convencernos que ser diferentes no es un peligro,
es una riqueza. La iglesia no puede controlar totalmente a Jesús y su poder salvador en modo exclusivo. Jesús mismo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, el Espíritu sopla donde quiere. No podemos caer en la tentación de que el Espíritu de Dios solo actúa a través de nosotros. El reino de Dios es más que la iglesia. Qué equivocados estaban los 12 cuando querían impedirle a uno que no era del grupo de Jesús que hiciera el bien. La acción de Dios desborda la iglesia. El reino de Dios es más que la comunidad eclesial. Termino citando una frase del Papa Francisco en el Ángelus del 11 de octubre del 2014. Decía el Papa en esa ocasión, todos estamos llamados a no reducir el reino de Dios a los confines de nuestra iglesita pequeñita. Estamos más bien llamados a ampliar la iglesia a las dimensiones del reino de Dios. Amén.